Hola, muchas gracias por acogernos en este primer Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial IA 365 grados y concretamente en este espacio temático. Soy Javier Sedano, profesor e investigador en el Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Universidad Complutense de Madrid, y junto a los profesores Serafín Barros y David Lavilla, también de la Universidad Complutense, hemos llevado a cabo esta investigación que lleva por título Inteligencia Artificial Conversacional en la Comunicación Institucional, el caso del asistente Ortega en entornos científicos. Una vez introducido los autores y el título del mismo, debemos plantear en el contexto introductorio que vivimos en la llamada, de pleno, en la llamada sociedad del conocimiento. Una sociedad caracterizada por una aceleración absoluta en todos los entornos, en el contexto en el que nos movemos, y que exige y que demanda una aceleración constante informativa y una inmediatez informativa por parte de todos nosotros, por parte de los prosumidores digitales. Estamos todos de acuerdo que efectivamente un contexto dominado por una absoluta aceleración y por una demanda fuerte de información y sobre todo de inmediatez, determina también unas exigencias determinadas de respuesta rápida por parte de los consumidores y por parte de los prosumidores. Pues bien, con esta motivación de los usuarios, en este contexto del usuario, es donde nace, o cuando surge Ortega. Ortega, que como aparece bien reflejado en el título, es el principal elemento de estudio de la ponencia y que es un asistente generado con inteligencia artificial por el grupo Cibeles, con el fin de satisfacer una demanda, esa demanda de recibir información, concretamente en espacios académicos y profesionales, que es donde nos vamos a centrar, con ese elemento de inmediatez y sobre todo de credibilidad y de complejidad que exige un elemento de estas características. Así pues, debemos estar hablando de un sistema multimodal diseñado para ofrecer información confiable y contextualizar un congreso de estas características, un congreso científico como es en el que estamos actualmente, el Congreso de Inteligencia Artificial CISIA 365 grados, y es en el que surge y se nace, se modela, crece y se desarrolla y definitivamente se concentra el asistente Ortega. Para entender Ortega hay que hablar, desde luego, de la inteligencia artificial conversacional estratégica, que es una herramienta clave dentro de la comunicación institucional, pero también porque posibilita, por un lado, la retroalimentación y, por otro lado, también la reducción de los tiempos de espera en función de los criterios que he comentado al principio, y, por otro lado, también el doble reto que suponía establecer en un contexto de estas características tan académico la precisión y la credibilidad. Por otro lado, siguiendo esta mecánica introductoria, hay que hablar desde luego del Machine Learning. Para comprender todo conviene utilizar ese concepto que es el aprendizaje automático, que es una rama de la IA que permite el autoaprendizaje de la máquina. Además de eso, hay que unir los distintos lenguajes a los que Ortega ha acudido, opera, para modular toda su acción. Ortega opera con modelos de lenguaje LLM que le permiten responder, por ejemplo, sobre fechas concretas o ejes temáticos, y también a su procesamiento de lenguaje natural PLN que le permite identificar la intención, por ejemplo, de la persona que pregunta para ser más útil. Además de eso, hay una interacción y una ventaja multimodal que se basa fundamentalmente en la voz y más el avatar creado, que es un algoritmo que se encarga de traducir las ondas sonoras a texto en tiempo real, es decir, entrada de voz, procesamiento de texto y salida de voz, a través de una sincronización labial fundamental. Así pues, Ortega podría catalogarse, llegados aquí, como un chatbot, pero mucho más evolucionado, con una interacción más natural y sobre todo mucho más adaptada a las necesidades de los prosumidores. Y desde luego no hay que olvidarse del contexto tan importante de la ética, un elemento fundamental cuando hablamos de inteligencia artificial y mucho más en una comunicación científica como es la que nos ocupa. Así pues, los objetivos fundamentales que nosotros hemos planteado en el estudio, en la ponencia, parte de un objetivo general, que es analizar el proceso de diseño, implementación y validación del asistente virtual como un caso de estudio de éxito de IA generativa, concretamente en una comunicación científica y en un contexto científico como es este congreso, que es en el que nace y en el que opera Ortega. Además de eso, hay 4 objetivos. El primero de ellos sería analizar el estado del arte de la inteligencia artificial conversacional, contrastando el modelo aplicado en los entornos educativos con respecto a la salud, por ejemplo, o a la medicina. En segundo lugar, el describir la tecnología y las decisiones de diseño que humanizan el agente sin caer en el llamado efecto Uncanny Valley.
El objetivo 3, evaluar usabilidad y el rendimiento técnico del chatbot mediante un beta testing con usuarios expertos, como veremos, con el fin de identificar y resolver incidencias. Y un objetivo cuarto, el último, proponer un modelo de integración de asistentes virtuales para optimizar experiencias de usuario, concretamente en eventos académicos complejos e importantes como es, como digo, el que nos ocupa. Para llegar a todo esto utilizamos una metodología determinada, es un enfoque metodológico mixto que combina los métodos cualitativos y cuantitativos para analizar aspectos técnicos y simbólicos de la inteligencia artificial. Además, se ha utilizado un estudio de caso, una unidad de análisis cuyo estudio se centra desde luego en el asistente Ortega dentro, como digo, del Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial. La estructura metodológica está dividida en dos fases principales, por un lado la fase de recopilación de información y por otro lado la fase de recopilación de datos empíricos y hermenéutica. El primero de ellos se trata de una revisión sistemática de la literatura y en el segundo de ellos incluyó la observación directa y la interacción reiterada con el sistema para determinar posibilidades, errores, mejoras, evolución, en todo caso, del asistente que nos ocupa. Así pues, utilizamos una muestra que para dar esa validación empírica, para sustentar esa validación empírica, que partía de una muestra de 15 evaluadores entre expertos, estudiantes y usuarios generales. Además de eso, la recogida de información, toda esa recogida de información fue coordinada por nosotros, por los autores, junto con técnicos de la editorial Concilium, y se empleó un protocolo de evaluación de usabilidad, que lo veremos en la tabla siguiente, como instrumento de recogida de datos fundamentado en dos variables fundamentales, cuantitativas y cualitativas. Así pues, esta es la tabla que se utilizó para recogida de datos en cuanto al formulario, mejor dicho, de protocolo de evaluación de usabilidad, con esos 6 ítems de evaluación que considerábamos importantes. Llegados aquí, resultados finales, hay que decir que el proceso de creación e integración del chat Ortega para el portal web de este primer Congreso Internacional sobre IA se estructuró en 3 fases principales. Por un lado, la conceptualización gráfica, la integración de la experiencia de usuario y la optimización funcional. Los resultados son los siguientes desde el punto gráfico, desde el punto del diseño, desde el punto de vista de la imagen. Hay una conceptualización del avatar porque se diseñó un avatar, efectivamente, con personalidad acorde, en este caso, al ámbito académico y humanístico, como no podía ser de otra manera, dado el contexto en el que operábamos, inspirado con un filósofo reconocido como es Ortega y Gasset. El proceso iterativo de diseño partió de un elemento de abstracción para llegar a un conjunto hiperrealista, un elemento hiperrealista que luego determinó la versión clásica, que es la que podemos ver todos, la versión final clásica. Desde luego se eligió un diseño, en esos resultados se eligió un diseño clásico y formal que transmitía una mayor autoridad intelectual y sobre todo una mayor empatía, lo que engarzaba directamente con los usuarios. Así pues, el impacto en la confianza académica fue rotundo. El 80% de los evaluadores prefirieron la versión final, como ha quedado ahora, por generar desde luego mayor confianza en contextos científicos. En segundo lugar, en cuanto a los resultados, había que establecer la ubicación estratégica con el fin de no interferir con la navegación principal, y se situó, como está, en el tercio inferior derecho, con posicionamiento sticky. La multiplicación de puntos de acceso vino delimitada por las zonas avatar y la llamada clásica para favorecer la visibilidad y la interacción. Todo ello en un proceso de optimización y armonización básica. En cuanto a desafíos y hallazgos, es verdad que vimos o nos percatamos o trascendió que existía un conflicto con los elementos móviles, con los aparatos móviles, sobre todo producido por el solapamiento de elementos y por la ocultación de patrocinios. Las soluciones venían por un ajuste de márgenes y de escala a través de control de capas y de un comportamiento más colapsable. Todo ello para llegar a un efecto de muchísima mayor claridad funcional y una mejora general de la evaluación visual, como dieron resultados de la muestra utilizada en cuanto a los
problemas detectados. Por otro lado, el entrenamiento del sistema mediante prompt engineering con el corpus documental del Congreso. La implementación también fue fundamental de generación aumentada por recuperación, RAG, recuperación semántica, más generación, como podemos ver en la figura de la derecha. La reducción de alucinaciones y mayor trazabilidad de respuestas y, desde luego, un valor institucional clave. Así pues, en cuanto a la discusión, debemos señalar que la eficacia de la IA conversacional en entornos académicos no depende de sus capacidades de procesamiento, desde luego, sino también de su integración en la interfaz del usuario. Los sectores críticos como el médico requieren, es verdad, una mayor exactitud, mientras que los congresos académicos, como es el que nos ocupa, requieren una mayor o posibilitan una mayor flexibilidad narrativa. En cuanto a la identidad visual y empatía, la personificación simbólica con figuras históricas como la que nos ocupa favorece desde luego mucho más la empatía, el engagement y la confianza. Se evidencia que efectivamente que el equilibrio entre formalidad académica y atractivo visual es determinante para incentivar su uso. Así pues, también en ese elemento de discusión hay una jerarquización adecuada y un diseño que se ha determinado que la jerarquización adecuada y el diseño visual son esenciales para una experiencia de usuario óptima en entornos digitales. Por otro lado, el desarrollo de Ortega ha cumplido, desde luego, con éxito su propósito de ofrecer asistencia interactiva en el Congreso. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, Ortega es una herramienta, así pues lo determinamos, eficaz para la transferencia de conocimiento en eventos académicos complejos. La humanización simbólica, como se ha explicado, del agente conversacional aumenta desde luego la confianza y el uso del sistema, y la principal aportación, como se ha definido, técnica y metodológica, reside en la implementación de la IA generativa con arquitectura RAG, diseño centrado en el usuario, además como la mejora de la comunicación institucional. Por último, se requiere ampliar la muestra y realizar evaluaciones cuantitativas para futuros estudios. Esto es todo. En cuanto a la ponencia presentada, muchísimas gracias de nuevo al Congreso Internacional sobre IA 365 grados, y deseamos que el Congreso tenga un éxito como el que se merece y que sea el inicio de una gran trayectoria. Muchas gracias.